Desde el año 2014, la Universidad Católica Andrés Bello, con el apoyo de otras universidades, ha ido desarrollando una encuesta a nivel nacional que se llama la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, en COVID. Esa es una encuesta que, a partir de lo que ha sido el cierre de la información social por parte del Estado, específicamente de las encuestas de hogares por muestreo del Instituto Nacional de Estadística, pues entonces comenzamos a hacer esta encuesta, que lo que pretende es precisamente medir cuáles son las condiciones de vida desde el punto de vista del ingreso, de educación, de las condiciones de salud, características de la vivienda, acceso a servicios y otros comportamientos que son indispensables para la planificación social. Pues bueno, lo que pensábamos que hacíamos para cubrir algún tipo de bache que estaba ocurriendo con los sistemas de información del país, pues ya tenemos 5 años consecutivos haciendo esta investigación. Y de hecho es la única fuente de información social que dispone el país. Y en términos de políticas públicas, un país que no tiene información sobre sus condiciones sociales o educativas o de seguridad, pues entonces navega a ciegas, pues no navega sin brújula. Este año, desde este principio de 2019, que estamos entregando los resultados de 2018, hicimos un esfuerzo especial en tratar de ensamblar esa información social con lo que son las propuestas en el Plan País. El Plan País es un conjunto de políticas públicas, económicas, sociales, de infraestructura, de prestación de servicios sociales, ambiente, etcétera, que cuentan con un consenso político por parte de la Asamblea Nacional, que nuclea un conjunto de expertos venezolanos que están en el país y que también están fuera del país en las prestigiosas universidades de tanto de los Estados Unidos como de Europa. Y lo que se ha tratado de hacer es como un ensamble de las necesidades y las soluciones que necesita el país, pues, ¿no? Dada la situación en la que se encuentra. A mí específicamente me toca coordinar la parte social. La parte social, al igual que las otras dimensiones de este Plan País, tiene 4 fases. 4 fases, porque hay una fase 0, que en el caso de la área social, en el caso del área social, en este momento está en ejecución, que es lo que llamamos la parte de la ayuda humanitaria, y es, digamos, tratar de concentrarse en poblaciones muy específicas con necesidades en salud y en nutrición. Y eso, bueno, se va atendiendo en la medida en que se van, digamos, ingresando los productos y se van logrando estas asistencias. Esta fase 0, como le decía, en lo que tiene fundamental énfasis en la parte de nutrición y salud. En nutrición, de lo que consiste es en tratar de conseguir a los 800.000 niños que tienen riesgos nutricionales o que están en situación de algún grado de desnutrición. Para eso estamos utilizando organizaciones no gubernamentales que hacen como el despistaje a través de las medidas antropométricas de cuáles son los niños menores de 5 años que necesitan esa atención. Pero el plan propiamente comenzaría para hacer un plan de políticas públicas una vez que se alcanza el gobierno, y allí tendríamos entonces 3 fases. La primera fase es una fase de emergencia, la segunda fase sería una fase como de estabilización y la tercera fase una fase de reformas estructurales. La primera fase está prevista que se desarrolle entre los primeros 9 meses o el primer año, y en esa fase lo fundamental es tratar de restablecer la cotidianidad en términos sociales. Restablecer la cotidianidad en términos sociales lo que significa es que los venezolanos vuelvan a hacer mercado en el mercado, y que además tengan los recursos suficientes con los cuales adquirir los bienes lo que son los más esenciales de la dieta del venezolano. Para eso hemos confeccionado una canasta de 12 productos. Esa canasta de productos lo hemos llevado a cantidades nutricionales y eso a su vez a precio. Eso constituiría entonces el subsidio directo que se le entregaría a las familias más pobres. En la primera fase, esta primera fase serían 3 meses. En esos 3 meses cubriríamos más o menos a un 50% de la población, mientras se lleva adelante un censo de focalización, y ese censo de focalización nos llevaría entonces a pasar de 50% a un 30% de la población. Además, como esto tiene una coordinación con el ámbito económico, esperamos entonces que
estos... en estos primeros 3 meses, pues entonces la economía se recupere, se venza la inflación, los salarios tengan mayor nivel de compra, el empleo también reaccione, y entonces eso nos va a permitir que para el segundo trimestre de esa fase 1, pues entonces ya menos hogares dependan de ese subsidio. Esto es un proceso dinámico, esto es un proceso de los subsidios directos que tienen distintas fases, desde esta primera que luce muy masiva, hasta unas que son más específicas e inclusive que suponen algún tipo de condicionamiento para la familia que lo recibe. Ese evidentemente es el programa estrella, porque ese es el programa que permitiría efectivamente volver a cierta normalidad, que los venezolanos sientan que efectivamente hay un cambio, de que van a su bodega, a su ventana, a su mercado, a su supermercado, y bueno, consigan harina de maíz precocido, consigan arroz, consigan las pastas alimenticias, consigan proteínas. Me imagino que al principio será pollo, porque es lo más rápido, digamos, de surtir, que consigan algún tipo de leguminosa. Esos son más o menos los 12 productos. Pero también la fase de emergencia incluye poblaciones muy específicas. Ya desde la fase 0, ¿verdad? Esta población, digamos, con necesidades nutricionales se expandería más para entonces poder cubrir efectivamente a esos 800.000 niños con problemas o con riesgo nutricional, cubrir también a las madres embarazadas, a las mujeres embarazadas. En Venezuela más o menos hay unos 500.000 embarazos al año. De esos 500.000, un poco más de la mitad podrían tener algún nivel de riesgo, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista nutricional. El asunto entonces es a esas mujeres embarazadas hacerles, digamos, su seguimiento de control de embarazo y también su componente nutricional. Otra población muy importante que está en situación de riesgo es en el ámbito educativo. En el ámbito educativo de lo que se trata es de instaurar el programa de alimentación estratégica en las escuelas ubicadas en las zonas más populares del país. Casi 4 de cada 10 niños no están asistiendo a la escuela, es decir, están matriculados, pero no asisten a la escuela regularmente, y no asisten regularmente por problemas de cotidianidad, es decir, porque no hay agua, porque no hay transporte, porque no hay efectivo o porque no hay comida. Y el hecho de que no hay comida es casi una cuarta parte de esos cuatro por cada 10 niños. Entonces, bueno, establecer un mecanismo de alimentación dentro de las escuelas nos garantizaría reducir esa no asistencia escolar. El otro riesgo que hay que atender es el del abandono escolar. Los jóvenes que cursan la primera etapa del bachillerato, de la educación media, y que tienen algún tipo de rezago escolar, es decir, que han repetido algún año, pues entonces están en situación de riesgo. Para eso estamos pensando implementar un programa de retención escolar. El más famoso de todos es en Chile, que es los que tienen la matrícula de educación media más alta. Ese refuerzo o ese programa de retención escolar tiene un refuerzo pedagógico para los docentes de esos años en esas escuelas, y para los jóvenes o los adolescentes algún tipo de beca que reduzca el costo de oportunidad de que ellos salgan digamos, abandonen la escuela. Después tenemos, bueno, todo el campo de la salud. Hoy hay 4 programas. Hay un programa de medicinas, ¿verdad?, de abastecimiento de medicinas y de subsidio a las medicinas, sobre todo de enfermedades crónicas. Un programa de restablecer los servicios médicos más esenciales de 40 hospitales, que son donde se atienden algo así como el 80% de los casos que requieren hospitalización en Venezuela. El tercer componente del área social, del área de salud, es una campaña de vacunación. Nosotros hemos calculado que la tasa de mortalidad infantil en Venezuela ha aumentado casi 10 puntos. En los últimos 4 años uno podría decir que producto de la crisis han muerto niños que no debieron morir, menores de un año, y calculamos que son cerca de 20.000. Y eso, entre otras cosas, es porque las campañas de vacunación o las coberturas de la vacunación es muy pobre. Y bueno, y con eso terminaríamos los 2 últimos programas, ¿verdad? Que uno es un programa de empleo de emergencia, sobre todo en las zonas populares, de más o menos 1 millón de personas que podamos emplear en oficios muy simples, pues, ¿no? Y por último, y no por eso, por supuesto, siempre hay que decirlo, no lo menos importante, es el caso de los adultos mayores. Más o menos la mitad de nuestros adultos mayores no tienen acceso a una pensión, y no tienen acceso a la pensión porque no fueron contribuyentes cuando eran trabajadores. Y precisamente esta población es una población que está más precaria, porque fue más precaria su situación laboral.
no estaban empleados de manera formal, su empleo era informal o estaban subempleados. Y bueno, para esta población, que no es poca cosa, son casi 1.200.000 adultos mayores, algún tipo de cobertura pensional. Con estos 12 programas pensamos, digamos, trascender esta primera fase de emergencia, que le dé gobernabilidad a la transición venezolana, para entonces implementar el conjunto de medidas que se necesitan para estabilizar al país socialmente y sobre todo reformar sus instituciones sociales para no volver a cometer los errores que cometimos en el pasado.